Hoy te voy a contar la historia de cómo Pablo Escobar humilló a Estados Unidos ganando 100 millones en un día. Un funcionario estadounidense llegó a Colombia llamándolo campesino ignorante, pero acabó siendo víctima del golpe financiero más brillante de la historia. Ayúdanos a llegar a los 300 likes, suscríbete y comenta desde dónde escuchas esta historia. Esto es Descontrol News. Iniciemos. El sol de marzo golpeaba implacable sobre las montañas que rodeaban Medellín, creando un vapor húmedo que se alzaba desde el asfalto como fantasmas danzantes. Era 1984 y la ciudad respiraba una tensión que podía cortarse con cuchillo. Las calles bullían con el ruido constante de motocicletas, vendedores ambulantes y el murmullo nervioso de una población que había aprendido a vivir entre la opulencia y el terror. En el exclusivo barrio El Poblado, donde las mansiones se alzaban como fortalezas modernas tras altos muros de concreto, la hacienda Nápoles se extendía como un reino dentro del reino. Los jardines perfectamente cuidados albergaban animales exóticos que habían llegado en los mismos aviones que transportaban toneladas de cocaína hacia el norte. Elefantes africanos pastaban junto a cebras, mientras hipopótamos se refrescaban en lagos artificiales que costaron más que el presupuesto anual de un municipio entero. Pablo Emilio Escobar Gaviria se encontraba esa mañana en su oficina privada, un espacio que combinaba el lujo desmesurado con la paranoia calculada. Las ventanas blindadas ofrecían una vista panorámica de su imperio, mientras que los múltiples teléfonos sobre su escritorio de caoba lo conectaban con una red que se extendía desde las selvas de Bolivia hasta las calles de Miami. A sus 35 años, el patrón había construido algo que superaba las fantasías más ambiciosas de cualquier emperador, un cartel que movía el 80% de la cocaína mundial. Sus dedos gruesos, adornados con anillos de oro macizo, tamborileaban sobre una carpeta manila que había llegado esa mañana desde Bogotá. El contenido la había hecho sonreír con esa mezcla de diversión y desprecio que reservaba para quienes subestimaban su inteligencia. Dentro había fotografías, informes de inteligencia y, lo más interesante, transcripciones de conversaciones interceptadas. Gustavo llamó a su primo, quien revisaba unas facturas en el sofá de cuero italiano. Gustavo Gaviria levantó la mirada, notando inmediatamente el brillo particular en los ojos de Pablo, que anunciaba que algo importante estaba por suceder. «¿Qué tienes ahí, primo?», preguntó Gustavo, dejando los papeles a un lado. La confianza entre ambos era absoluta. Habían crecido juntos en las calles polvorientas de Envigado, habían construido juntos este imperio y sabían que uno sin el otro serían vulnerables. Pablo abrió la carpeta con movimientos deliberados, como un prestidigitador preparando su mejor truco. «Los gringos van a mandar a alguien», dijo su voz cargada de una satisfacción que Gustavo conocía bien. «Un funcionario de alto rango, dicen. Van a intentar dialogar con nosotros sobre el tema de la extradición». Gustavo se incorporó interesado. Las conversaciones sobre extradición habían sido el tema dominante desde el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla. El gobierno de Belisario Betancur había firmado el tratado que permitía enviar ciudadanos colombianos a Estados Unidos para ser juzgados, y eso había declarado efectivamente la guerra entre el Estado y los extraditables. «¿Y qué planeas hacer?», preguntó Gustavo, aunque ya conocía esa expresión en el rostro de su primo. Pablo se recostó en su silla, que crujió bajo su peso. Su bigote característico se curvó en una sonrisa que había visto miles de hombres antes de morir. «¿Sabes qué fue lo que más me llamó la atención de estos informes, primo?». Gustavo negó con la cabeza, esperando. «Este gringo». Pablo señaló una fotografía en blanco y negro de un hombre de unos 40 años, cabello rubio peinado hacia atrás y traje impecable.
William Morrison, durante una reunión en Langley, dijo textualmente que Pablo Escobar era simplemente otro campesino ignorante que tuvo suerte con las drogas. El silencio que siguió fue denso como el aire previo a una tormenta. Gustavo conocía a su primo lo suficiente para saber que esas palabras habían tocado el nervio más sensible de Pablo. El patrón había construido su imperio no solo con violencia y dinero, sino con una inteligencia que pocas veces era reconocida por quienes lo veían como un simple criminal. «Campesino ignorante», repitió Pablo, su voz manteniendo un tono peligrosamente calmo. «Que tuve suerte». Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, observando los jardines donde sus hijos corrían entre los animales exóticos, protegidos por guardaespaldas armados hasta los dientes. María Victoria, su esposa, leía un libro bajo la sombra de una ceiba centenaria, ajena a la tormenta que se gestaba en la mente de su marido. «Primo», dijo Pablo sin voltear, «¿cuánto crees que vale la información correcta?» «Depende de qué tipo de información», respondió Gustavo, intrigado por el rumbo de la conversación. Pablo se volvió y en sus ojos brillaba esa luz que Gustavo había aprendido a asociar con los golpes más audaces de su primo. «La información que puede hacer que un hombre pierda $100 millones en una sola tarde». En ese momento, como invocado por la conversación, uno de los teléfonos sonó. Pablo lo atendió con su característico «aló», y Gustavo pudo ver cómo su expresión cambiaba gradualmente hacia algo que solo podía describirse como satisfacción diabólica. «Perfecto», dijo Pablo al colgar. «Nuestro amigo Morrison llega a Bogotá el próximo martes. Parece que alguien en Washington realmente cree que puede venir a darme lecciones». Gustavo se acercó a la ventana, procesando las implicaciones. «¿Qué tienes en mente?» «Una lección, primo. Una lección que le enseñe a este gringo que el campesino ignorante sabe cosas que él ni siquiera imagina». Pablo regresó a su escritorio y comenzó a marcar otro número. «Llama a Popeye y a Pinina. Necesito que preparen algo especial». «¿Los sicarios?», preguntó Gustavo, sorprendido. Pablo rara vez involucraba directamente a sus hombres más letales en asuntos diplomáticos. «No para matar», aclaró Pablo con una sonrisa, «para demostrar quién realmente tiene el poder en este país». Mientras Pablo hablaba por teléfono en voz baja, dando instrucciones en el código que solo sus hombres más cercanos entendían, Gustavo reflexionó sobre lo que estaba presenciando. Había visto a su primo planear operaciones que movían toneladas de cocaína. Había sido testigo de venganzas que eliminaban enemigos enteros. Pero esto era diferente, esto era personal. El teléfono sonó nuevamente, y esta vez Pablo activó el altavoz. «Patrón», la voz de John Jairo Velázquez, alias Popeye, llegó clara a través del aparato. «Ya conseguimos la información que pidió. El gringo se hospeda en el Hotel Tequendama, piso 12, suite presidencial». «Excelente», respondió Pablo. «¿Y lo otro?» «Todo listo, jefe. Pinina ya está en posición». Pablo colgó y se dirigió a un pequeño bar en la esquina de la oficina, donde sirvió 2 whiskies escoceses de una botella que costaba más que el salario anual de un juez. Le entregó uno a Gustavo y alzó el suyo en un brindis silencioso. «Por los campesinos ignorantes», dijo con ironía, y ambos bebieron. El sabor ahumado del whisky contrastaba con el calor húmedo que entraba por las ventanas. Afuera, los sonidos de la hacienda Nápoles continuaban su rutina diaria. El rugido ocasional de un león, el chapoteo de los hipopótamos, el zumbido constante de los generadores eléctricos que mantenían funcionando este paraíso artificial. «Pablo», dijo Gustavo después de un momento, «¿estás seguro de que esto es prudente? Meterse directamente con funcionarios estadounidenses». Pablo lo miró con una mezcla de cariño y condescendencia.
Primo, la prudencia es para quienes no tienen opciones. Nosotros las creamos. Se acercó a otro de sus escritorios, este más pequeño pero igualmente lujoso, donde guardaba los mapas detallados de sus rutas de contrabando. Extendió uno que mostraba la costa caribeña colombiana, marcado con docenas de puntos rojos que indicaban pistas de aterrizaje clandestinas. ¿Sabes cuántas de estas pistas conoce la DEA?, preguntó señalando el mapa. Gustavo examinó los puntos, contando mentalmente. La mitad. 3, respondió Pablo con una sonrisa. 3 de 47. Y esas 3 las conocen porque nosotros queremos que las conozcan. La implicación era clara, y Gustavo comenzó a entender la dimensión del plan de su primo. Pablo no solo manejaba el tráfico de cocaína, controlaba la información sobre el tráfico de cocaína. Era una diferencia sutil, pero fundamental. El teléfono volvió a sonar, interrumpiendo sus pensamientos. Esta vez Pablo no activó el altavoz, pero Gustavo pudo escuchar fragmentos de la conversación. Confirmado para mañana, exactamente como discutimos. No debe sospechar nada. Hasta cuando Pablo colgó, su expresión había adquirido esa serenidad peligrosa que Gustavo asociaba con las decisiones más importantes. Todo está en marcha, primo. Mañana el señor Morrison aprenderá que en Colombia el conocimiento es poder, y el poder se paga caro. El sol comenzaba a declinar sobre las montañas antioqueñas, tiñendo el cielo de un naranja intenso que se reflejaba en las ventanas blindadas de la hacienda. En algún lugar de Bogotá, William Morrison se preparaba para una misión que creía rutinaria, sin saber que había subestimado gravemente al hombre que estaba a punto de enfrentar. Pablo Escobar, el campesino ignorante, estaba a punto de dar una lección que resonaría en los pasillos del poder durante décadas. El vuelo de Avianca 247 aterrizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá exactamente a las 2:47 de la tarde del martes. Entre los pasajeros que descendieron con la típica fatiga del viaje internacional, William Morrison destacaba por su porte confiado y su traje gris impecable que no mostraba señales del largo vuelo desde Washington. A sus años, Morrison había desarrollado esa actitud particular de los funcionarios estadounidenses que creían que su pasaporte era suficiente credencial para cualquier situación. Morrison no sabía que en ese mismo momento 3 hombres en diferentes puntos del aeropuerto lo observaban con la precisión de predadores estudiando a su presa. Vinina, desde la cafetería del segundo piso, fingía leer un periódico mientras memorizaba cada detalle del objetivo. Popele, vestido como conductor de taxi, esperaba en la zona de llegadas con una placa que decía «Señor Morrison, Hotel Tequendama». Y Tyson, apostado en el estacionamiento, verificaba por última vez el dispositivo que cambiaría el curso de la misión diplomática de Morrison. En la hacienda Nápoles, Pablo Escobar había madrugado más de lo habitual. A las 5 de la mañana ya estaba despierto, no por nerviosismo, sino por la anticipación que siempre lo embargaba antes de ejecutar un plan particularmente elegante. Había desayunado con María Victoria y los niños, fingiendo normalidad, mientras su mente repasaba cada detalle de lo que estaba por suceder. «Papá, ¿por qué estás tan contento hoy?», le había preguntado Manuela, su hija de apenas 8 años, mientras mordía un pedazo de arepa con queso. Pablo había sonreído con esa ternura genuina que reservaba solo para su familia. «Porque hoy papá va a enseñarle una lección importante a alguien que necesita aprender a respetar». Ahora, sentado en su oficina con Gustavo, Pablo observaba el reloj de pared suizo que había costado más que una casa en cualquier barrio de clase media bogotano. Las manecillas marcaban las 3:15 p.m. «Ya debe estar en el taxi», comentó Gustavo, quien había estado siguiendo la operación a través de una red de radio encriptada que conectaba a todos los hombres de Pablo en Bogotá.
Pablo asintió, tomando un sorbo de café recién preparado por una de las empleadas de la hacienda. Popeye confirmó que subió sin sospechar nada. Le dijo que era el servicio exclusivo del hotel. En Bogotá, Morrison se acomodaba en el asiento trasero del taxi, revisando sus notas para la reunión del día siguiente. Su misión era oficialmente explorar posibilidades de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, pero extraoficialmente venía a evaluar qué tan serio era realmente el problema del cartel de Medellín. En los círculos de Washington, muchos consideraban que los informes sobre Pablo Escobar estaban exagerados. Después de todo, ¿qué tanto daño podía hacer un campesino colombiano por más dinero que tuviera? «Señor, ¿es la primera vez que visita Colombia?», preguntó Popeye en un inglés básico pero funcional, manteniendo el tono servicial de un conductor profesional. «Sí, primera vez», respondió Morrison sin levantar la vista de sus papeles. «He escuchado que es un país hermoso». «Muy hermoso, señor, y muy educativo», respondió Popeye, con una sonrisa que Morrison no pudo ver desde el asiento trasero. El trayecto del aeropuerto al Hotel Tequendama normalmente tomaba 45 minutos, pero Popeye había planificado una ruta que se extendería por exactamente 1 hora y 12 minutos. No porque quisiera demorar el viaje, sino porque necesitaba pasar por ciertos puntos específicos de la ciudad en momentos precisos. A las 3:45 p.m., el taxi se detuvo en un semáforo en rojo en la intersección de la avenida Caracas con la calle 63. Morrison, absorto en un informe sobre rutas de contrabando, no notó al hombre que se acercó discretamente al vehículo y colocó un pequeño dispositivo magnético bajo el guardabarro trasero. El dispositivo, no más grande que una cajetilla de cigarrillos, comenzó inmediatamente a transmitir la ubicación exacta del vehículo a una frecuencia que Pablo había comprado a un técnico corrupto del ejército colombiano. «Listo», murmuró Tyson hacia su radio de corto alcance. «El paquete está entregado. En la hacienda Nápoles». Pablo sonrió al escuchar la confirmación. «Perfecto. Gustavo, activa el plan B». Gustavo se dirigió a otro teléfono y marcó un número que conectaba directamente con una oficina en el centro de Bogotá. La oficina era oficialmente una empresa de importaciones, pero en realidad servía como centro de operaciones de inteligencia del cartel en la capital. «Es hora», dijo simplemente Gustavo y colgó. A las 4:20 p.m., mientras el taxi de Morrison navegaba por el tráfico típico de Bogotá, un hombre elegantemente vestido entró al lobby del Hotel Tequendama y se dirigió directamente al mostrador de recepción. «Buenas tardes», dijo con acento británico perfectamente modulado. «Soy James Richardson del Financial Times de Londres. Tengo entendido que el señor William Morrison del gobierno estadounidense hospedará aquí esta noche. Me gustaría mucho poder realizarle una entrevista». La recepcionista, impresionada por el acento y la tarjeta de presentación profesional que el hombre le mostró, confirmó la reservación de Morrison y le dio su número de habitación. No sabía que James Richardson era en realidad uno de los abogados más hábiles de Pablo Escobar, un hombre que había estudiado en Oxford gracias al dinero del narcotráfico y que ahora usaba sus habilidades legales y lingüísticas para operaciones especiales. A las 4:55 p.m., Morrison finalmente llegó al hotel. Popeye lo ayudó con su equipaje hasta la entrada, rechazó cortésmente la propina y se despidió con una sonrisa que parecía genuinamente amigable. «Que tenga una estadía muy memorable, señor Morrison», le dijo. Morrison subió a su suite en el piso 12, impresionado por el lujo del hotel, pero sin sospechar que cada uno de sus movimientos estaba siendo monitoreado. Se duchó, se cambió de ropa y decidió bajar al restaurante del hotel para cenar temprano. Quería estar bien descansado para las reuniones del día siguiente.
Mientras Morrison estudiaba el menú en el elegante restaurante del Tequendama, Pablo Escobar estaba cenando en su hacienda con una satisfacción creciente. Todo estaba desarrollándose exactamente como había planeado. ¿Y si no funciona?, le preguntó María Victoria, quien había notado el estado de ánimo particularmente bueno de su esposo durante la cena. Pablo cortó un pedazo de lomo de res importado, masticó lentamente y sonrió. Amor, cuando uno conoce los secretos correctos, siempre funciona. A las 9:30 p.m., Morrison recibió una llamada en su habitación. Era James Richardson, presentándose como el periodista británico y solicitando una entrevista breve para el Financial Times. Morrison, siempre consciente de la importancia de las relaciones públicas internacionales, aceptó encontrarse en el bar del hotel en 30 minutos. Richardson llegó puntual con una grabadora profesional y un bloc de notas. Después de los saludos de cortesía y 2 whiskies, la conversación se dirigió, naturalmente, hacia el propósito de la visita de Morrison a Colombia. Entiendo que está aquí para evaluar la situación del narcotráfico, dijo Richardson en su inglés impecable. ¿Cuál es la posición oficial de Washington sobre Pablo Escobar? Morrison, relajado por el alcohol y la atmósfera profesional, fue más franco de lo que habría sido en circunstancias normales. Entre nosotros, creo que hemos exagerado la amenaza. Escobar es básicamente un campesino que tuvo suerte. Puede tener dinero, pero carece de la sofisticación necesaria para ser realmente peligroso a nivel internacional. Richardson asintió comprensivamente mientras la grabadora capturaba cada palabra. ¿Y qué evidencia respalda esa evaluación? Mire. Morrison se inclinó hacia adelante adoptando el tono confidencial de alguien que está revelando información privilegiada. Nuestros análisis muestran que Escobar es reactivo, no estratégico. Es violento, sí, pero de manera primitiva. No tiene la capacidad intelectual para operaciones complejas a largo plazo. Fascinante, murmuró Richardson. ¿Y en términos de su capacidad financiera? Se habla de cifras astronómicas. Morrison se rió. Números inflados por los medios. Claro, tiene dinero, pero no tiene idea de cómo usarlo estratégicamente. Es como darle una calculadora a un mono. Puede presionar botones, pero no entiende las matemáticas. La conversación continuó por otra hora, con Morrison revelando detalles sobre estrategias estadounidenses, evaluaciones de inteligencia y opiniones personales que jamás habría compartido si hubiera sabido que cada palabra estaba siendo grabada, y que la grabación llegaría a manos de Pablo Escobar antes del amanecer. A medianoche, Morrison se despidió de Richardson y subió a su habitación, satisfecho de haber tenido una conversación tan productiva con un periodista internacional tan bien informado. Se durmió rápidamente, sin sospechar que su dispositivo de rastreo seguía transmitiendo su ubicación exacta. En la hacienda Nápoles, Pablo escuchó la grabación completa 2 veces antes de hablar. Gustavo, que había estado esperando pacientemente, vio cómo la expresión de su primo pasaba de la diversión al cálculo frío. «Mono con calculadora», murmuró Pablo. «Campesino primitivo». Se levantó de su silla y caminó hasta la ventana, observando las luces que iluminaban su zoológico privado. A lo lejos podía escuchar el rugido nocturno de sus leones, sonidos que le recordaban que en la naturaleza subestimar a un predador era un error fatal. «Gustavo», dijo finalmente sin voltear, «activa la fase 3. Es hora de que el señor Morrison aprenda el costo real de subestimar a un mono con calculadora». Al día siguiente, miércoles, Morrison despertó sintiéndose descansado y confiado. Tenía programadas 3 reuniones, una con funcionarios del Ministerio de Justicia colombiano, otra con representantes de la DEA en Bogotá y una tercera con contactos de inteligencia local.
No sabía que ninguna de esas reuniones se realizaría según lo planeado. A las 7:00 a.m., mientras Morrison desayunaba en su habitación, Pablo Escobar ya había puesto en marcha la operación más audaz de su carrera. Una lección de economía internacional que costaría exactamente $100 millones y cambiaría para siempre la percepción que Washington tenía del campesino ignorante de Medellín. Si la astucia de Pablo Escobar te está cautivando tanto como a nosotros, sería una gran honra tenerte como parte de nuestra familia aquí en el canal. El plan que está desarrollando el patrón promete ser inolvidable y significaría mucho para nosotros que nos acompañes en cada capítulo de esta increíble historia. Te invitamos gentilmente a suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle de cómo un campesino ignorante está a punto de dar la lección más costosa de la historia. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas historias fascinantes cada semana. Y ahora descubramos juntos cómo Pablo Escobar convierte la arrogancia de Morrison en la operación más brillante de su carrera. El miércoles amaneció gris en Bogotá, con esas nubes bajas características de la sabana cundiboyacense que parecían presagiar eventos importantes. William Morrison se despertó a las 6:30 a.m., siguiendo su rutina habitual de ejercicio matutino en el gimnasio del hotel, seguido de una ducha fría que lo mantuviera alerta para las reuniones del día. A las 8:15 a.m., mientras Morrison se anudaba la corbata frente al espejo de su suite, su teléfono satelital, el mismo que lo conectaba directamente con Langley, comenzó a sonar con la urgencia característica de las llamadas internacionales importantes. Morrison respondió con su tono profesional habitual. «Bill, habla Davidson desde el escritorio de operaciones sudamericanas». La voz de su superior sonaba tensa, incluso a través de la conexión satelital. «Necesito que suspendas todas tus reuniones de hoy». Morrison frunció el ceño, deteniéndose en medio de ajustar su corbata. «Suspender, Robert. Las reuniones están confirmadas desde hace semanas. ¿Qué está pasando?» «Tenemos una situación en los mercados, algo relacionado con información filtrada sobre nuestras operaciones en Colombia. El secretario quiere que regreses inmediatamente a Washington». Información filtrada. Morrison se sentó en el borde de la cama, sintiendo cómo su confianza matutina se evaporaba. ¿Qué tipo de información? Detalles sobre rutas de tráfico, nombres de informantes, presupuestos de operaciones encubiertas. Alguien está vendiendo data muy específica en el mercado negro, y los números son significativos. Mientras Morrison procesaba esta información, a 300 kilómetros de distancia en la hacienda Nápoles, Pablo Escobar sonreía mientras escuchaba la misma conversación a través de un dispositivo de interceptación que había costado millones de dólares, pero que se pagaría solo esa mañana. «Gustavo», llamó Pablo a su primo, quien revisaba los periódicos matutinos en busca de cualquier noticia relacionada con sus operaciones. Ya comenzó. En su oficina privada, Pablo tenía desplegada una operación que superaba en complejidad a cualquier campaña militar que hubiera dirigido. 3 computadoras Appleson, las más avanzadas disponibles en 1984, mostraban datos financieros en tiempo real. Un equipo de 5 economistas, todos educados en universidades estadounidenses y europeas gracias al dinero del cartel, analizaban fluctuaciones del mercado con la precisión de Wall Street. «Jefe», dijo Carlos Aguilar, el principal economista del grupo, un hombre que había trabajado en Goldman Sachs antes de que Pablo lo reclutara con una oferta imposible de rechazar. «Las acciones de Petroleum Industries acaban de caer 15% en pre-market trading». Pablo asintió con satisfacción. Petroleum Industries era una empresa estadounidense que, según la información que había obtenido a través de sus contactos en Washington, tenía contratos millonarios con el gobierno para operaciones de fumigación de cultivos de coca en Colombia.
Lo que los ejecutivos de Petroleum Industries no sabían era que Pablo había estado comprando discretamente sus acciones durante los últimos 6 meses. ¿Cuántas acciones controlamos?, preguntó Pablo. 12% de la compañía, respondió Aguilar. Suficiente para influir significativamente en el precio, pero no tanto como para alertar a la SEC. En Bogotá, Morrison había cancelado su primera reunión y estaba tratando de obtener más información sobre la supuesta filtración de datos. Llamó a 3 contactos diferentes en la embajada estadounidense, pero todos parecían estar en reuniones de emergencia. A las 10:30 a.m., su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. Señor Morrison, habla el doctor Miguel Rodríguez del Instituto de Estudios Económicos de Bogotá. Tengo información que podría ser de su interés. Morrison, desesperado por entender qué estaba sucediendo, aceptó encontrarse con el tal Rodríguez en el lobby del hotel en 30 minutos. Doctor Rodríguez era en realidad otro de los economistas de Pablo, un hombre con PhD de la Universidad de Chicago que había sido reclutado por el cartel 2 años antes. Llegó al hotel cargando un maletín de cuero y la apariencia distinguida de un académico respetable. Señor Morrison, dijo después de las presentaciones, he estado siguiendo algunos movimientos financieros inusuales que podrían estar relacionados con su trabajo aquí en Colombia. Se sentaron en una mesa apartada del lobby y Rodríguez abrió su maletín, revelando gráficos, reportes de mercado y documentos que parecían completamente legítimos. ¿Ve esta empresa? Rodríguez señaló el logo de Petroleum Industries en uno de los reportes. Sus acciones han estado bajo una presión de venta masiva desde anoche. Alguien con información privilegiada está orquestando una caída controlada. Morrison estudió los gráficos, sintiendo cómo su ansiedad crecía. Petroleum Industries era efectivamente una de las empresas con las que su departamento tenía contratos clasificados. ¿Qué sugiere esto? Que alguien muy bien informado está ganando dinero con información que debería ser confidencial, respondió Rodríguez con la seriedad de un académico presentando una investigación. Las pérdidas para los inversionistas institucionales podrían superar los $100 millones solo hoy. En la hacienda Nápoles, Pablo observaba los números en tiempo real. Sus computadoras mostraban que las acciones de Petroleum Industries habían caído 23% desde la apertura del mercado, pero esto era solo el comienzo. Fase 2, ordenó Pablo. Carlos Aguilar activó el segundo componente del plan. Durante meses, el cartel había estado construyendo posiciones cortas en una docena de empresas estadounidenses que tenían contratos gubernamentales relacionados con la lucha contra las drogas. Usando intermediarios en Panamá, Suiza y las Islas Caimán, habían apostado contra estas empresas sin que nadie pudiera rastrear las transacciones hasta Colombia. A las 11:45 a.m., comenzaron a circular rumores en Wall Street sobre posibles investigaciones del Congreso relacionadas con contratos inflados en operaciones antidrogas en Sudamérica. Los rumores eran completamente falsos, pero habían sido plantados por periodistas que Pablo había estado pagando durante meses para crear exactamente este tipo de pánico. Morrison, todavía en el lobby del hotel con el falso doctor Rodríguez, recibió otra llamada urgente de Washington. Bill, necesito que tomes el próximo vuelo de regreso. La voz de Davidson ahora sonaba al borde del pánico. La situación se ha vuelto crítica. Hay rumores de que alguien filtró información sobre el Proyecto Cóndor. El Proyecto Cóndor era el nombre en clave para la operación más secreta del gobierno estadounidense en Colombia, un plan para eliminar a Pablo Escobar usando métodos que jamás podrían ser reconocidos. Oficialmente, Morrison sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. ¿Cómo es posible?
No lo sabemos, pero alguien está usando esa información para manipular los mercados. Las pérdidas ya superan los 80 millones y siguen subiendo. Mientras Morrison luchaba por procesar esta información, Pablo Escobar estaba disfrutando del almuerzo más satisfactorio de su vida. Había ordenado a las cocineras que prepararan bandeja paisa y comía con apetito mientras observaba cómo los números en sus pantallas seguían moviéndose a su favor. ¿Cómo sabías que esto funcionaría?, preguntó Gustavo, picando distraídamente su plato mientras observaba las cifras que cambiaban cada minuto. Pablo se limpió la boca con una servilleta de lino bordada con sus iniciales. «Primo, los gringos tienen un defecto fatal. Creen que la información es poder, pero no entienden que el poder real está en controlar quién tiene acceso a esa información». Le explicó cómo durante meses había estado infiltrando personas en posiciones clave. No solo tenía sicarios y distribuidores, tenía economistas, abogados, periodistas y hasta un exanalista de la CIA en su nómina. Cada uno proporcionaba una pieza del rompecabezas que Pablo había estado armando pacientemente. La información que Morrison compartió anoche con nuestro periodista era la pieza final, continuó Pablo. Ahora sabemos exactamente qué empresas tienen contratos secretos, cuáles son sus márgenes de ganancia y cómo reaccionará el mercado cuando esa información se haga pública. A las 2:30 p.m., Morrison estaba en un taxi rumbo al aeropuerto con órdenes de abordar el primer vuelo disponible a Washington. Su misión diplomática había terminado antes de comenzar, y tenía la sensación de que algo fundamental había cambiado, aunque no podía identificar exactamente qué. En el vuelo de regreso, Morrison revisó una y otra vez los eventos de las últimas 24 horas, tratando de encontrar algún patrón que explicara cómo una simple misión de evaluación había desencadenado una crisis financiera. No podía saber que cada paso que había dado, cada palabra que había pronunciado, había sido orquestado por el hombre que él había despreciado como un campesino ignorante. Mientras el avión de Morrison despegaba de El Dorado, Pablo Escobar estaba cerrando la operación financiera más sofisticada de su carrera. Las posiciones cortas que había construido durante meses se habían convertido en ganancias de exactamente $103.7 millones en un solo día de trading. 100 millones por una visita, murmuró Pablo brindando con champán sobre su imperio. No está mal para un campesino ignorante. Gustavo alzó su copa, todavía procesando la magnificencia de lo que había presenciado. Pablo, esto va más allá del dinero. Les has demostrado que puedes tocar sus mercados desde aquí. Pablo asintió, pero su expresión se había vuelto seria. Esto es solo el comienzo, primo. Ahora saben que no soy el hombre que creían que era. Y eso lo cambia todo. Tenía razón. En Washington, los analistas que habían subestimado a Pablo Escobar estaban reescribiendo completamente sus evaluaciones. El campesino ignorante había demostrado una capacidad de operación que rivalizaba con las mejores mentes de Wall Street. La guerra entre Pablo Escobar y Estados Unidos acababa de escalarse a un nivel completamente nuevo. Y el primer round lo había ganado decisivamente el hombre de Medellín. ¿Puedes creer la genialidad de este plan? Pablo Escobar acaba de ganar $100 millones con pura inteligencia estratégica, demostrando que jamás debió ser subestimado. Si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros, nos haría una inmensa ilusión que te unieras a nuestra familia de suscriptores. Cada like y suscripción significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir trayendo estas historias increíbles sobre los momentos más fascinantes de la historia. El desenlace de esta operación promete ser aún más impactante, y ahora descubramos las consecuencias de esta lección millonaria que cambió para siempre las reglas del juego.
3 semanas después de la operación, que había costado $100 millones al gobierno estadounidense, las repercusiones se sentían en los pasillos más poderosos de Washington. En una sala de conferencias del 7º piso de Langley, William Morrison se encontraba frente a un panel de investigación interno que incluía directores de la CIA, representantes del Departamento de Estado y analistas de seguridad nacional. La sala estaba sumida en un silencio incómodo mientras Morrison terminaba de presentar su informe sobre los eventos en Colombia. Había pasado las últimas 2 semanas tratando de reconstruir exactamente cómo había sido manipulado, y las conclusiones eran tan humillantes como aterradoras. «Déjeme entender esto correctamente, Morrison», dijo el director adjunto de operaciones, un hombre canoso cuya reputación había sido construida durante décadas de operaciones exitosas en la Guerra Fría. «Está diciendo que Pablo Escobar orquestó una operación de inteligencia financiera que superó nuestras propias capacidades de detección». Morrison asintió, sintiendo cómo su carrera de 20 años se desmoronaba con cada palabra. «Sí, señor. Escobar no solo infiltró nuestras comunicaciones, sino que utilizó información económica clasificada para ejecutar una serie de transacciones en el mercado que resultaron en pérdidas directas para empresas contratistas del gobierno». El silencio que siguió fue ensordecedor. En una esquina de la sala, un analista joven levantó tímidamente la mano. «Perdón por la interrupción, pero hemos identificado al menos 12 empresas más que podrían estar en riesgo de manipulación similar. Las posiciones cortas contra contratistas gubernamentales han aumentado 340% en los últimos 3 meses. Mientras Washington intentaba procesar la magnitud de lo que había sucedido en Medellín, Pablo Escobar estaba viviendo uno de los periodos más satisfactorios de su carrera. No por el dinero, 100 millones más o menos no cambiaban significativamente su fortuna, sino por la confirmación de algo que había sabido toda su vida. La inteligencia siempre vencía a la fuerza bruta. Esa mañana de abril, Pablo desayunaba en la terraza principal de la Hacienda Nápoles, mientras leía un reporte que había llegado desde sus contactos en Estados Unidos. El documento, escrito en papel membretado del Departamento de Justicia estadounidense, contenía una nueva evaluación sobre las capacidades del cartel de Medellín. «Gustavo», llamó a su primo, quien jugaba fútbol con Juan Pablo y Manuela en el césped perfectamente cuidado. «Ven a escuchar esto». Gustavo se acercó, secándose el sudor con una toalla, mientras Pablo comenzó a leer en voz alta. «Pablo Escobar debe ser reclasificado como una amenaza de nivel alfa. Sus capacidades de inteligencia y operaciones financieras rivalizan con las de actores estatales. Se recomienda revisar todos los protocolos de seguridad relacionados con operaciones en Colombia». Pablo cerró el documento y sonrió. «¿Recuerdas cuando me llamaron campesino ignorante, primo?» «Como si fuera ayer», respondió Gustavo, también sonriendo. «Aunque debo admitir que el precio de la lección fue más alto de lo que esperaba». Pablo se recostó en su silla, observando cómo sus hijos corrían entre los flamencos rosados que había importado desde África. «El respeto no se pide, Gustavo, se gana. Y a veces el costo de ganárselo debe ser tan alto que nadie se atreva a perdértelo de nuevo». En ese momento, uno de sus lugartenientes se acercó con un teléfono satelital. «Patrón, llamada desde Bogotá. Dice que es urgente». Pablo tomó el teléfono, su expresión cambiando gradualmente mientras escuchaba. Después de 5 minutos, colgó y se dirigió a Gustavo con una seriedad renovada. «Los gringos acaban de aprobar un presupuesto de $500 millones para operaciones especiales en Colombia», dijo. «Morrison ya no está a cargo del archivo colombiano. Lo reemplazó alguien llamado Jack Mitchell,
exmilitar, especialista en operaciones contra insurgencias. Gustavo frunció el ceño. ¿Crees que la lección fue demasiado efectiva? Pablo contempló la pregunta mientras observaba a sus hijos jugar, ajenos a las complejidades del mundo en el que habían nacido. Primo, cuando le enseñas a alguien que eres más inteligente de lo que creían, puedes esperar una de dos reacciones: respeto o miedo. El respeto lleva a la negociación, el miedo lleva a la guerra. ¿Y cuál crees que eligieron? Pablo se levantó de la mesa, caminando hacia el borde de la terraza, desde donde podía ver toda su propiedad: los lagos artificiales, el zoológico, las pistas de aterrizaje camufladas, los helipuertos estratégicamente ubicados. Era un imperio construido con inteligencia, violencia y una comprensión profunda de las debilidades humanas. Eligieron la guerra, Gustavo, pero ahora es una guerra diferente. Ya no me ven como un criminal común al que pueden aplastar con fuerza bruta. Ahora saben que soy capaz de tocar sus intereses económicos desde aquí, y eso los aterroriza. En Washington, efectivamente, la operación de Pablo había cambiado fundamentalmente la estrategia estadounidense hacia Colombia. Jack Mitchell, el nuevo encargado del archivo colombiano, había llegado con órdenes específicas de desarrollar una aproximación completamente nueva al problema Escobar. Mitchell, un veterano de Vietnam con experiencia en operaciones psicológicas, entendía que estaba enfrentando a un adversario que había demostrado capacidades que trascendían el simple narcotráfico. En su primera reunión con el equipo, había sido brutalmente directo. «Caballeros, ya no estamos persiguiendo a un traficante de drogas. Estamos enfrentando a alguien que ha desarrollado capacidades de guerra económica. Nuestras estrategias deben evolucionar acordemente». De vuelta en la hacienda Nápoles, Pablo había convocado una reunión con sus principales lugartenientes: Popele, Pinina, Tyson y una docena de otros hombres que formaban el núcleo militar del cartel se habían reunido en la sala de conferencias que Pablo había construido en el sótano de su mansión principal. «La operación Morrison fue un éxito», comenzó Pablo, «pero también fue una declaración de guerra. Los estadounidenses van a responder, y cuando lo hagan será con todo lo que tienen». Popele, siempre directo, levantó la mano. «Patrón, ¿qué necesita que hagamos?» Pablo activó un proyector que mostró un mapa de Colombia marcado con docenas de puntos rojos. «Necesito que entiendan que estamos entrando en una nueva fase. Ya no es suficiente ser violentos, tenemos que ser inteligentes, impredecibles, y siempre estar 3 pasos adelante». Señaló diferentes puntos en el mapa. «Estos son laboratorios, pistas de aterrizaje, casas de seguridad y depósitos que los gringos creen que conocen. En realidad, conocen menos del 10% de nuestras operaciones reales». «Otro engaño como con Morrison», sonrió Pinina. «Exactamente», respondió Pablo, «pero a una escala mucho mayor. Si quieren jugar al ajedrez en lugar de simplemente disparar, les vamos a enseñar cómo se juega realmente el juego». Mientras Pablo explicaba los detalles de su nueva estrategia, William Morrison estaba limpiando su escritorio en Langley. Su carrera en la CIA había terminado oficialmente esa mañana, con una carta de agradecimiento por sus años de servicio y una pensión completa que no lograba consolarlo por la humillación de haber sido superado por el hombre que había menospreciado. Antes de partir, Morrison se detuvo frente a una fotografía de Pablo Escobar que colgaba en la pared del Centro de Análisis colombiano. Era una imagen tomada desde lejos que mostraba a Escobar caminando por los jardines de su hacienda, aparentemente ajeno a la vigilancia satelital. «Hijo de inteligente», murmuró Morrison con una mezcla de respeto y resentimiento que lo acompañaría por el resto de su vida. Esa noche, en la hacienda Nápoles, Pablo cenaba en familia como hacía todas las noches que estaba en casa.
María Victoria había preparado bandeja paisa y los niños charlaban animadamente sobre sus clases con los tutores privados que Pablo había contratado para asegurar que recibieran la mejor educación posible. «Papá», dijo Juan Pablo, entonces de 7 años, «mi maestro de matemáticas dice que eres muy inteligente. ¿Es verdad?» Pablo sonrió, cortando un pedazo de chicharrón. «¿Tú qué crees, mi hijo?» «Creo que sí», respondió el niño con la seriedad que solo los niños pueden mostrar. «Pero también creo que ser inteligente a veces te mete en problemas». La observación golpeó a Pablo más profundamente de lo que esperaba. Miró a su hijo, luego a su esposa, finalmente a Manuela, que jugaba distraídamente con su comida. «Tienes razón», dijo finalmente. «Pero a veces, mi hijo, los problemas te encuentran sin importar lo que hagas. Y cuando eso pasa, es mejor ser inteligente que no serlo». Después de la cena, Pablo se retiró a su oficina privada, donde pasó horas revisando informes de inteligencia, planes financieros y estrategias militares. La operación Morrison había sido un éxito rotundo, pero Pablo entendía que también había cruzado una línea de la cual no había retorno. Los estadounidenses ahora sabían exactamente con quién estaban tratando. Ya no era el campesino ignorante que podían subestimar. Era Pablo Escobar, y había demostrado que su inteligencia era tan peligrosa como su violencia. Mientras las luces de la hacienda se apagaban una por una, y Colombia se sumía en el silencio de la noche, Pablo Escobar contemplaba el futuro con la claridad de alguien que había cambiado para siempre las reglas del juego. La lección de 100 millones había sido solo el comienzo. En los años que siguieron, el mundo entero aprendería que subestimar a Pablo Escobar no era solo un error costoso, era un error fatal. ¿Puedes creer lo que acabas de escuchar? Pablo Escobar no solo ganó 100 millones de dólares en una sola operación, sino que cambió para siempre cómo el mundo lo percibía. Pero aquí viene la pregunta que me carcome la mente. ¿Escobar actuó correctamente al humillar así a Estados Unidos o simplemente firmó su propia sentencia de muerte? Piénsalo por un momento en el lugar de Escobar, sabiendo que te subestiman completamente. ¿Habrías hecho lo mismo o habrías mantenido el perfil bajo y seguido ganando dinero en silencio? Porque esta demostración de inteligencia también fue una declaración de guerra que cambiaría todo. Morrison perdió su carrera, pero Escobar perdió su anonimato. Valieron la pena esos 100 millones cuando el precio fue convertirse en el enemigo número 1 de la potencia más poderosa del mundo. Si esta historia te dejó con más preguntas que respuestas, si quieres seguir explorando estos momentos fascinantes donde la inteligencia superó a la fuerza bruta, entonces necesito que te suscribas ahora mismo. Porque tengo docenas de historias como esta, donde genios criminales, políticos, astutos y mentes brillantes cambiaron el curso de la historia con una sola decisión. ¿Crees que conoces la verdadera historia detrás de los grandes acontecimientos? Te aseguro que después de ver nuestros próximos videos vas a cuestionar todo lo que creías saber. La historia real siempre es más increíble que la ficción. Suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para descubrir historias que van a cambiar tu perspectiva sobre el poder, la inteligencia y las consecuencias de subestimar a las personas equivocadas. La próxima semana te traigo una historia aún más impactante.